Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Dirige tus pasos a los asalamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque, y ahora con hachas y martillos han quebrado todas tus entalladuras. Han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Este salmista, este poeta, sabe de la misericordia de Dios, por eso le pide que se acuerde de ellos y le recuerda la cantidad de maldades que sus enemigos, los enemigos de Dios, han hecho en su santuario, en el santuario de Dios, que han hecho con el templo del Señor. Y si te fijas ahí, habla de una congregación, ¿no? Pero esa congregación que es la iglesia, son los adquiridos, desde tiempos antiguos y redimida por Egipto. Fíjate lo que dice, hay 3 cosas que yo he subrayado. Ellos son el pueblo elegido en Abraham, redimido por medio de Moisés y establecido en el monte Sión en David. Lo que para nosotros quiere decir esto es que somos de Dios por adopción, primera palabra, nos eligió, por rescate, nos salvó, y por establecimiento, o sea, nos dio una herencia, el reino de Dios, la Nueva Jerusalén. Por eso, porque somos 3 veces tuyos, dice el salmista, lo que te pido, Señor, es que te dirijas a tu santuario y veas allí todo lo que han hecho contigo. Que allí donde antes solo se había escuchado la palabra de Dios, ahora están gritando con alaridos de guerra. Que han quitado los símbolos del templo y los han sustituido por sus estandartes, por sus divisas, dice ahí, ¿no? Llenas de idolatría, que han entrado con las hachas para destruir todo lo tallado en la madera, como el leñador entra en un bosque para talar los árboles, que han quemado todos los utensilios santos, o sea, apartados para el culto, y ahora está todo por los suelos, y además, Señor, no tenemos ni siquiera profetas que nos hablen. Todo esto es lo que han hecho, ¿no? Y eso lo vemos en los versículos, no están ahí ahora puestos, pero son los versículos que hemos leído del 4 al 9. Así que, Señor, acuérdate, no te olvides de nosotros y muévete, porque lo han destrozado todo, y no es todo lo nuestro, es todo lo tuyo. Y fíjate, Señor, si es grave, que hasta no ha quedado ni siquiera un profeta que nos diga hasta cuándo va a durar todo esto. Y yo creo que esto es lo que más les hacía sufrir, el silencio. Mucho silencio, ya no había profeta que dijera hasta cuándo. Un silencio tan largo que duele. Pero es que fueron muchos los años que este pueblo se hizo el sordo, no queriendo escuchar la voz de Dios, voz que le decía por ahí no. Y es que fueron muchos los años cortando las cuerdas con las que Dios quería atraer a su pueblo para que no cayesen en perdición. Pero es que fueron muchos los años despreciando los consejos de Dios e intentando cortar unos lazos que le unían a Él, porque querían ser como el resto de los pueblos, porque querían disfrutar como los demás disfrutaban, porque querían disfrutar como el resto de los reinos. Pues bien, dice Dios con su silencio, este es el resultado. ¿No os queríais parecer a ellos? ¿No os quejabais de mí? Pues ahora vais a ser cautivos para que sepáis qué es servirme a mí y qué es servirles a ellos. Así pues, Dios con su silencio les está haciendo reflexionar que todas las decisiones tienen sus consecuencias. Pablo nos lo dice muy claro, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y solo da 2 opciones, sea del pecado para muerte, sea de la obediencia para justicia, o se obedece al pecado para muerte o se obedece a Dios para justicia. Y es que lo que muchas veces nos pasa a nosotros como pueblo suyo es que en vez de querer ser siervos de la obediencia para justicia, preferimos someternos al pecado de la idolatría, preferimos querer hacer lo que nos da la gana sin escuchar lo que Dios tiene que decirnos para muerte. Sé que suena fuerte, pero así es la disciplina del Señor. Y la usa para que nos demos cuenta de que ya estamos
en el sitio en el que con mucho empeño queríamos estar. Ellos están ahora en el lugar en el que querían estar. No me refiero físicamente, no me refiero al cautiverio, me refiero a que querían ser como el resto de los pueblos. Como no hemos querido servir al Dios soberano, obedeciendo para vida, resulta que terminamos sirviendo y obedeciendo al enemigo de Dios, que es el nuestro, pero ahora para la muerte. Y Dios lo permite para que sí, o sea, viendo el enemigo cara a cara, podamos darnos cuenta que anhelar hacer lo que el mundo hace trae la muerte. A todos nos va a hacer pasar por eso, porque todos desobedecemos. La muerte de mi matrimonio, la muerte de mis hijos, destrozados todos porque no tienen ningún propósito bueno, ¿no? El propósito de Dios, destrozando mi propia vida. Y en esta situación el silencio de Dios es entonces cuando viene el silencio de Dios y empezamos a pensar y empezamos a reflexionar, ¿no? Es cuando nos volvemos a hacer las mismas preguntas del principio, y eso está bien, hay que hacérselas, porque hay gente que ni siquiera las hace. Es entonces cuando nos acordamos de llamar al pastor, y está bien, está bien. Es entonces cuando nos acordamos de volver a la iglesia, y está bien. Es entonces cuando le volvemos a decir al Señor, versículos del 10 al 11, ¿hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Y sí, Dios retrae su mano porque nos está aplicando su disciplina. Por eso, cuando seas disciplinado, recuerda esto, que la disciplina es un acto de amor aunque tú no lo veas así. Recuerda que si Dios esconde su diestra en su seno, no lo hace para perpetuar tu dolor, porque el sufrimiento no es el propósito de la disciplina, sino para que aprendas algo que igual todavía no has aprendido, que le necesitas y que no puedes vivir en rebeldía, o para que no olvidemos nunca de dónde nos ha sacado, o para que podamos ser recibidos con los brazos abiertos por nuestro Padre cuando hemos entendido qué es servirle a Él y qué es servir